¿Cómo están? Un saludo a todos. Y vamos a hacer esta prueba. A ver si se ve, a ver si se escucha. Esto es algo casi improvisado. A ver qué tal nos va, para que hablemos de administración. Vamos a hablar de la inteligencia emocional. En el libro se mencionan 3 inteligencias básicas: inteligencia física, inteligencia mental e inteligencia emocional. Ya hablamos de lo que es la inteligencia física y la inteligencia mental. Me había tardado en hablar de la inteligencia emocional por varias razones. La primera es porque me di cuenta que tuvimos un pequeño problema técnico, pero continuamos. Me había tardado en hablar sobre esto porque, en primer lugar, era la inteligencia, yo me di cuenta, la que menos desarrollada tenía yo. Entonces se me hacía un poquito falso hablar de ella sin hablar desde mi experiencia personal de lo que es el desarrollo de ella. Y segundo, porque me había dado cuenta que algunas cosas las había entendido mal de esta inteligencia. Y es lo que quiero compartir ahorita. Básicamente, para no hacer este video largo, la inteligencia emocional, como las otras inteligencias, es algo que se tiene que desarrollar, se tiene que trabajar. No es algo que entiendes y aprendes a vivir con ello, en el sentido de decir, entiende que las personas no tratan de hacerte daño, entiende que tú eres el responsable de tu destino. Todo eso es verdad, pero nada tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una especie de músculo que se desarrolla. Al igual que para la inteligencia física, si nosotros hacemos ejercicio y vamos a un gimnasio, estamos forzando a nuestros músculos a que trabajen más de lo que normalmente trabajan, y el resultado es que se vuelven más fuertes, más resistentes, nuestro cuerpo se vuelve mucho más fuerte. En el caso de la inteligencia emocional, se trata de forzar a nuestra mente para que aprenda cosas nuevas, para que el cerebro desarrolle sinapsis diferentes y podamos aprender y tengamos un criterio mejor y mayor en nuestro abanico de posibilidades de conocimiento. Gracias a ese forzar, a ese trabajar en nuestra mente para que aprenda más cosas, de la misma manera la inteligencia emocional es algo que se tiene que trabajar. ¿Cómo? Sometiéndola a cierta resistencia, a cierto reto, en donde nosotros tengamos que forzar nuestra inteligencia emocional para sacar lo mejor que podamos de nuestras emociones en entornos que no la favorecen. Al igual que la inteligencia física, el ejercicio se fuerza cargando peso mayor del que normalmente cargamos, y eso es lo que hace que nuestros músculos se desarrollen. En el caso de la inteligencia emocional, tenemos que hacer que nuestro cuerpo, nuestro entorno, se vea sometido a una situación incómoda, por llamarla de alguna manera, difícil, emocionalmente retadora. Y eso es lo que hace que el estar constantemente sometido a esta situación, de una manera controlada, obviamente, te vaya desarrollando esa inteligencia emocional. Seas capaz. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ser capaz de mantener una actitud emocionalmente controlada en situaciones que son más retadoras. Y eso se logra escalando poco a poco esas situaciones. Al igual que en el gimnasio, si nunca hemos cargado nada, empezaremos cargando 2 kilos y poco a poco llegaremos a echarle 10, 20 kilos, no sé. En el caso de la inteligencia emocional también. Primero nos tenemos que enfrentar a situaciones que son retadoras, pero que no son demasiado estresantes o demasiado complicadas, para que nosotros empecemos a ejercitar esas emociones, la paciencia, el autocontrol, la caridad, la bondad, todo lo que tiene que ver con las emociones que nosotros queremos en nuestra vida, pero tienen que estar sometidas a una situación retadora, ¿sí? Entonces, un entorno como en el que estoy ahorita, que mucha gente podría entender como que, mira, es lo que yo quiero, es la forma de estar relajado, es la forma de tener una vida más tranquila. La verdad es que no. Este tipo de entornos, contrario a lo que uno puede pensar, no favorecen el manejo de las emociones positivas. ¿Por qué? Porque tener una actitud positiva en un entorno como este es muy fácil.
cualquiera puede tenerlo. Todo mundo es amable, todo mundo está de buenas, todo mundo te tiende la mano. Entonces, ser amable aquí y ser positivo, tener pensamientos, vamos a llamarlo constructivos, aquí no tiene ningún mérito. Claro, si tú te vas al otro extremo, en donde vives en un lugar hostil, en donde no puedes tener un minuto de respiro, tampoco te va a fomentar la resistencia o la inteligencia emocional. Es como que de querer cargar 50 kilos y nunca has cargado nada. Obviamente te vas a romper, tus músculos se van a romper, tus huesos se van a romper. En el caso de un excesivo reto emocional, más allá de lo que podemos manejar en este momento, también sería contraproducente. En vez de hacernos más resistentes, es capaz de causarnos una ruptura emocional, una ruptura de nuestros sentimientos o de nuestras decisiones emocionales, ¿ok? Y al igual que en la inteligencia física, hablo más de ella, pero aplica perfectamente para la inteligencia mental. Al igual que la inteligencia física, también podemos ayudar al desarrollo de ella de forma interna, es decir, con alimentación, tomando agua, con una buena dosis de sueño todos los días, para que nuestro cuerpo tenga la mejor posibilidad de desarrollar su inteligencia física, el mayor potencial para hacerlo. De la misma manera, la inteligencia emocional se maneja también de forma interna. Hay un factor que alimenta a esta inteligencia emocional muchísimo, y ese factor es la motivación. Nosotros tenemos que alimentar nuestras emociones con motivación. ¿Qué quiere decir? Que pensemos, que tratemos de visualizar el entorno que queremos, el tipo de vida que queremos, y que eso nos sirva de motivación para poder resistir los entornos que en un principio a lo mejor no sean tan amigables o que no faciliten que nosotros externemos nuestros pensamientos constructivos y positivos, que aceptemos someternos a cierto nivel de estrés, a cierto nivel de reto emocional, en donde obviamente vamos a estar incómodos, pero pasa lo mismo que cuando estás cargando, llega un momento en que te duele, cuando estás desarrollando intelectualmente algo, aprendiendo a tocar un instrumento o estás leyendo para desarrollar la mente, llega el momento en que te cansas. Bueno, igualmente emocionalmente vamos a tener que retarnos y vamos a tener que someternos a cosas que no son agradables y que las vamos a tener que soportar durante periodos cada vez mayores y por dosis cada vez mayores, para que podamos desarrollar esa resistencia emocional, esa inteligencia emocional que nos permita mantener nuestras emociones positivas, nuestros sentimientos constructivos, que van a desarrollar nuestra capacidad para reaccionar productiva y positivamente aún en entornos que no son tan cómodos, como resultado de un trabajo previo, ¿sí? Por eso es que entornos como este, que pueden resultar envidiables y en donde cree uno que va a tranquilizarse y a recobrar la calma y a recobrar la paz, en realidad no lo son tanto, porque no nos están retando. Insisto, físicamente es como a lo mejor, en vez de comer sanamente, cosas que me favorezcan la salud, pues me dejo llevar por el placer de a lo mejor comida que no es tan nutritiva, pero que tiene un mejor sabor. Ok, se siente bien, pero dentro de ti sabes que no es la mejor alimentación que puedes tener para estar sano. Y tarde o temprano se va a notar la diferencia entre una persona que tiene un nivel de vida sano y una persona que no. La persona que tiene un nivel de vida sano habrá superado la incomodidad, digamos, de alimentos que puedan no ser tan sabrosos, pero que te acostumbras a ellos y a la larga te dejan una salud mucho más grande, mucho más sólida que alguien que simplemente se fue por el sabor o por el placer que te da la comida, que tiene un buen sabor pero que no te produce ningún tipo de nutriente. Igualmente aquí, este tipo de entornos que resultan recomendables incluso para descansar, porque también hay que descansar, así como descansamos del ejercicio, descansamos del aprendizaje, de las emociones, también necesitamos descansar, pero
este tipo de entornos a la larga no te favorecen el desarrollo de inteligencia emocional, el desarrollo de capacidades emocionales, porque no las estás retando, no las estás sometiendo a un esfuerzo que poco a poco te haga que mantengas esa misma actitud en entornos no tan amigables o no tan favorecedores. Pero tu inteligencia ya va a estar lo suficientemente fuerte, lo suficientemente desarrollada y cada vez más para soportarlo. Espero que se entienda el mensaje. Y esto nos va a permitir meternos a otros temas más adelante. El tener desarrolladas las tres inteligencias básicas, inteligencia física, inteligencia mental y en este caso inteligencia emocional, nos va a abrir la puerta de muchos otros lugares. Y sirva entonces para desearles a todos una excelente tarde. Era importante hablar de la inteligencia emocional y seamos más productivos. Cambio y fuera.